Hola, buenos días. Qué gusto estar con ustedes. Así que vamos a ver la clasecita. Bien, chicos. Vamos a repasar lo que es aféresis. Voy a minimizar esto. Y la aféresis es un procedimiento que se hace en los bancos de sangre, en casi todos los bancos de sangre, hasta en los bancos de sangre privados, de hospitales privados, cuentan con ese equipo, porque para poder realizarse tiene que hacerla el personal técnico, o sea, el tecnólogo, que haya sido previamente capacitado. Hace muchos años daban cursos en el complejo hospitalario metropolitano en Panamá, y siempre constantemente ellos están dando cursos a los tecnólogos que trabajan en los bancos de sangre para poder capacitarse en estas máquinas. No es nada del otro mundo, como siempre les digo, todo se puede aprender, pero uno necesita entrenamiento para poder entonces realizar este procedimiento, porque vamos a conectar a un donante a una máquina. Entonces, ay, lo puse, ok. Entonces, chicos, por medio de la féresis podemos obtener componentes sanguíneos, el que necesite el paciente, y se busca ese donante. En realidad, los donantes son en su mayoría familiares, para los cuales ellos van a donarles a pacientes, entonces, a sus propios pacientes. Y esto va a ser motivado entonces por el médico, que va a pedir ciertos componentes sanguíneos que necesitan esos pacientes. Pueden ser los eritrocitos, los glóbulos blancos, o sea, el concentrado de los neutrófilos, plaquetas y plasma, son los componentes que más se manejan aquí en lo que es la féresis. Y esto va a ser posible porque vamos a tener entonces estos equipos que son procesadores celulares. Para poder entonces realizar este procedimiento y que la sangre conserve y los componentes celulares conserven todas sus propiedades, necesitan entonces mezclarse con el anticoagulante, el citrato, para poder entonces, y otro tipo de aditivos para poder entonces mantener la viabilidad de los elementos que se están separando. Cuando se han separado en los elementos formes o los líquidos como el plasma que se requieran, todo lo que no se utilice, todo lo que no sea eso que quiera el médico, entonces se va a reinfundir nuevamente al donante o al paciente, porque también esta metodología se usa para los pacientes. ¿Cuáles son los usos de la féresis? Son dos. El primero sería un soporte transfusional, en donde de un donante se va a obtener hemocomponentes. Esos hemocomponentes se utilizan para ser transfundidos a pacientes y así corregir la deficiencia que tenga el paciente, porque es una terapia. Y también entonces el otro uso es un uso terapéutico, en donde a pacientes se le realiza la aféresis para tratar algunas enfermedades. Esto lo que hace es, por lo menos, la que más se utiliza para este tipo de procedimiento en pacientes es la plasmaféresis, en donde se va a extraer, por ejemplo, el plasma de los pacientes. Hay pacientes que tienen muchas enfermedades autoinmunes y tienen muchos anticuerpos, anticuerpos circulantes que atacan a sus propias células, las propias células del paciente. Y lo que hace la plasmaféresis es, al extraerle el plasma al paciente, todos esos anticuerpos también van a ser extraídos, pero tenemos que mantener la volemia, chicos, así que se va a reinfundir plasma de donantes que por supuesto están libres de esos elementos que le están haciendo daño al paciente. Muchas veces se reinfunde plasma. Hay otros médicos que piden que se reinfundan coloides, cristaloides, algún sustituto del plasma para que compense la pérdida de la volemia que se extrajo. Entonces, esto es súper importante porque
prácticamente hay muchos pacientes que regresan a la vida a través de este tratamiento. Están muchas veces muy, pero muy mal, al borde de la muerte, y cuando le hacen este tratamiento en cuestión de horas por eliminarse todas las toxinas o elementos formes o este tipo de anticuerpos, entonces ellos nuevamente se restablecen. Siempre menciono el caso de un niño, cuando yo trabajaba en el hospital, un niño muy pequeñito que le hicieron una plasmaféresis, tenía una enfermedad autoinmune, y el niño ya estaba pasando sus últimos momentos cuando el médico decidió entonces hacerle una plasmaféresis, y en qué cuestión de que 4, 5, 6 horas, el niño se levantó de la cama y dijo que quería pollo del Kentucky. Todo el mundo quedó conmocionado, y tan buena es este tipo de tratamiento para ciertas enfermedades, por supuesto. ¿Cómo se hace esa separación de los componentes cuando del donante se extrae la sangre total, verdad? Hay muchas formas de realizarlo, eso depende entonces del equipo que ofrezca la casa comercial, pero la mayoría de los equipos que realizan este proceso de la separación de la sangre utilizan entonces como metodología la centrifugación. Tienen una centrífuga dentro del mismo equipo que realiza entonces la separación de los componentes de acuerdo a la diferencia de su peso, su densidad, y todo lo que se utilice para el donante es completamente estéril. Todo, por supuesto, estamos hablando de la aguja, los tubitos estos, tubuladuras le dicen, donde va a pasar la sangre, se va a extraer, las bolsas donde va a caer entonces la sangre total y va a hacer posteriormente la separación. Ese equipo, que es único para cada donante, es un equipo bastante costoso. Aproximadamente $500 cuesta solamente el equipo para realizar una plaquetoféresis. Si de repente el aparato no puede realizar diferentes procedimientos, o sea, diferentes extracciones de diferentes elementos formes a la vez, entonces habría que conectar a ese paciente posteriormente y utilizar otro equipo nuevo para él si ese donante, perdón, si se requiriese otros componentes celulares que él pueda donarle entonces a su paciente. Así que no se compara en nada con las bolsas de sangre que cuestan alrededor de 7 balboas. Estamos hablando de estos equipos de aféresis. Solamente les estoy diciendo lo desechable, que es donde está la sangre. No les estoy hablando del mismo aparato. El aparato, bueno, ya sabemos que esos aparatos son bien costosos, pero sí conlleva entonces ese gasto. Así que se utiliza para pacientitos entonces que requieran urgentemente la sangre o los componentes celulares, y se hace entonces como un estudio de los gastos que se van a hacer, porque a todo el mundo no se le puede, lamentablemente a todo el mundo no se le puede ofrecer la tecnología, porque ya les digo que es bastante costoso. Imagínense ustedes haciendo la féresis a todos los donantes, el sistema de salud, hasta que está así, colapsaría porque es súper costoso. Entonces, otros equipos no hacen centrifugación, sino que hacen también filtración, otro tipo de procedimientos para realizar la separación de la sangre. El donante va a estar conectado por bastante tiempo hasta que se realice la extracción total. Por supuesto que se va a hacer en ciclos, en donde va a haber una extracción de cierta cantidad de sangre, el equipo hace la separación y de nuevo entonces se devuelve lo que no se utilizó o no se separó al paciente. Esa sangre de vuelta va a contener cierta cantidad de anticoagulante, de citrato, porque necesitamos preservar, como les había dicho, los elementos formes de la sangre.
Así que ese paciente va a tener entonces un poco de anticoagulante circulando. Y ahorita les menciono que puede acarrear esa cierta cantidad. Al donante de aféresis, al igual que a los otros donantes por métodos convencionales, nunca se le deja solo. Pero aquí sí, la labor completamente es del tecnólogo y el médico está supervisando no la parte técnica, sino al paciente, ¿verdad? O al donante. El tecnólogo tiene que apuntar, tener una bitácora o un cuaderno, un récord donde vaya anotando los ciclos del paciente, lo que se le extrajo, qué se le extrajo, cuánto le ingresó de sangre anticoagulada otra vez al donante, y va haciendo como un expediente entonces de ese donante, porque es un procedimiento algo invasivo. También las máquinas funcionan con filtración y otras técnicas entonces que utilizan algunas son como por ejemplo la absorción, en donde se van a absorber componentes que no se, que por ejemplo el paciente desee eliminar. Entonces, estas otras dos metodologías se utilizan para captar o recoger componentes que que se traten de eliminar entonces de los pacientes. Ahorita les muestro un videito. Para los donantes que se les va a realizar la aféresis, entonces se van, los accesos venosos que se van a utilizar son los de los brazos. Así como cualquier unidad de sangre convencional que se extraiga, así mismo se va a realizar entonces la punción. Y por supuesto tienen que ser venas bastante gruesas, muy buenas venas. Ese es uno de los principales requisitos aquí, sí. Porque en la donación normal usted demora de 8 a 10 minutos donando. Si la vena es buenísima, mucho menos. Pero acá estamos hablando del ciclo. El paciente puede demorar hasta 1 hora y tantito. Y se necesita entonces que las venas aguanten esa entrada y esa salida de la sangre. Así que tenemos que buscar venas gorditas, venas bonitas. Para la realización de la aféresis en pacientes, propiamente dicho, entonces se utilizan accesos venosos periféricos o centrales. Se van a colocar entonces catéteres en esos pacientes en venas centrales, como por ejemplo la subclavia o la yugular interna, son venas que están en el cuello. Entonces, eso para realizar este procedimiento, que no es nada fácil, se necesita un médico especialista en venas. Este médico va a realizar entonces la conexión o va a colocar el catéter en estos accesos venosos para que el tecnólogo pueda entonces conectar al paciente a ese catéter. Y se necesita entonces, estos accesos venosos son bastante gruesos, así que si no está el médico especialista que haga la colocación de los catéteres, entonces el procedimiento no se puede realizar. El médico es imprescindible y el médico especialista en venas es imprescindible entonces en esta operación o en esta ejecución. Puede haber complicaciones, por supuesto, de todo hay complicaciones en esta vida y por supuesto en este tipo de procedimientos también pueden haber complicaciones, pero van a disminuir si se escogen cuidadosamente los donantes. A esto me refiero con esto a, por ejemplo, donantes que no presenten este temor que uno siempre tiene, por supuesto, a los procedimientos desconocidos, a las venas, a las agujas y todo esto, porque puede entonces presentar el donante una reacción pues de temor, de miedo, puede subírsele la presión, etc. Y también una de las cosas más importantes también es las venas, que tienen que ser venas bastante gruesas para poder que aguante el procedimiento. Así que si se escoge muy bien al donante, se puede entonces realizar con muchas menos complicaciones el procedimiento y que sean donantes también que estén en muy, pero muy excelente estado de salud, porque se les va a añadir sustancias que él no tenía previamente.
Entonces, ¿qué complicaciones sencillas se pueden presentar? Como por ejemplo, hematomas, por el mismo proceso de la punción, de la extracción de la sangre y de la reinfusión de la sangre, pueden presentarse hematomas porque el paciente o el donante va a estar conectado, perdón, al equipo por un periodo de tiempo bastante largo. Entonces, eso puede acarrear que aparezcan lesiones vasculares y si ya es algo muy, ya a mayores, entonces pueden llevar a la trombosis, ¿verdad? La hipotensión está, o sea, la baja de la presión arterial se puede evitar si no se extrae más del 15% de la volemia total del paciente. Entre las, ¿cómo les digo? El adiestramiento que se le da al tecnólogo, entonces el tecnólogo debe calcular todo este tipo de porcentaje para poder que el paciente no caiga en hipotensión. Entonces, cada vez que se hace la extracción, no debe superar este porcentaje porque puede caer entonces la presión arterial. Para ver, ajá. Las reacciones vasovagales, ¿cuáles son? Son aquellas entonces donde la persona siente miedo, siente el temor, son cosas emocionales, por supuesto, ansiedad. Puede estar acompañada por hipotensión. El paciente está mucho más sensible al dolor y entonces se puede presentar este tipo de reacción. La hipocalcemia puede ocurrir entonces en los donantes porque vamos a reinfundir citrato a los pacientes y ustedes saben que el citrato es un quelante del calcio, lo va a atrapar y lo va a inactivar. Entonces, el calcio puede caer y nosotros necesitamos el calcio para mantener nuestro equilibrio. Así que pueden presentarse algún tipo de, ¿cómo les digo? De algún tipo de parálisis leve. Y este tipo entonces de reacción se puede revertir, para eso está el médico, si se le administra algo de calcio oral o calcio endovenoso, pero de forma muy lenta. Y eso se da entonces por el ingreso de la sangre citratada. No a todos les da, hay personas que son más sensibles a este procedimiento que otras, pero sí puede entonces presentarse esto. Espasmos musculares, escalofríos, opresión torácica, vómitos, hipotensión. Como pueden leer en la diapositiva, varias manifestaciones clínicas que son algunas son bastante severas, pero eso es en el porcentaje mínimo de donantes que pueda ocurrir eso. ¿Cuáles son entonces los componentes que nosotros podemos obtener de este maravilloso procedimiento? Sería entonces la plaquetoféresis, que es la obtención entonces de las plaquetas con fines profilácticos o terapéuticos. ¿Cuál es la ventaja de hacer la plaquetoféresis, de obtener las plaquetas por medio de la féresis, que de obtener las plaquetas de forma manual, la donación convencional? Es que con aféresis usted va a obtener 6 concentrados de plaquetas de 50 mililitros cada uno de un solo donante. Y normalmente los concentrados de plaquetas de las donaciones normales, usted nada más obtiene una bolsita de 50 mililitros. Aquí se van a obtener por medio de la féresis 6 bolsas, 6 concentrados. Y esto es sumamente importante porque hay pacientes que tienen leucemias, que tienen este tipo de cáncer o algún tipo de enfermedad inmunológica que requiere la administración de grandes cantidades de plaquetas. Cuando uno envía a las salas una bolsa de plaquetas que en su interior contiene 6 unidades de plaquetas o 6 bolsitas de plaquetas del mismo donante, no es lo mismo que enviar 6 bolsitas que necesita el paciente de 6 donantes diferentes, porque cada vez que nosotros o se le ingresa un componente sanguíneo a un paciente, estamos ingresando todo lo que tiene ese donante. Recuerden
que hay muchas cosas que no se miden. Medimos las principales, VIH, etcétera, pero hay muchas otras enfermedades que no se llegan a medir. Anticuerpos, antígenos pueden pasar. Entonces no es lo mismo, alteramos el sistema inmunológico de ese paciente y puede conllevar entonces a la infección de otras enfermedades que ese paciente no tenía y que son pacientes que están inmunodeprimidos, la mayoría. Así que la plaquetoféresis sí es una super ventaja poder realizar este tipo de procedimiento para obtener entonces estos componentes. La leucoféresis entonces se obtienen los glóbulos blancos y de los glóbulos blancos entonces los granulocitos son los que más más van a pedir entonces los médicos, porque se utilizan para pacientes en indicaciones muy precisas, como por ejemplo pacientes que tienen una neutropenia severa, pacientes que tienen, por ejemplo, hemocultivos positivos, o sea, que tienen una sepsis, una bacteremia. Entonces, la adición de estos granulocitos ayuda entonces a la eliminación de esas bacterias. También la eritroféresis, donde usted nada más obtiene el concentrado de los glóbulos rojos, precisamente para corregir la baja cantidad de hemoglobina o para corregir la concentración de oxígeno en sangre. Así que se obtiene mucha mayor cantidad de eritrocitos de esta forma, por medio de la féresis. Y la plasmaféresis, entonces, en donde el donante puede, entonces, con breves periodos de tiempo, puede hacer varias donaciones de sangre más seguidas de plasma, y no así con la donación convencional. Además de esto, se obtiene mucha más cantidad de plasma que con la donación convencional. Déjenme ponerles el videito. A ver dónde lo tengo. Un segundo. Aquí. Ajá, chicos. Entonces, miren, aquí les tengo, no lo voy a subir mucho, este video. En patología, se denomina aféresis a la donación de sangre por componentes separados. Ya está pasando. El resultado inmediato del proceso son unidades de plaquetas, y hematíes, listas para su transfusión. Estos componentes pueden obtenerse individualmente. Miren que ahí está conjunto. El equipo lo hace. El resto de la sangre es de vuelta al torrente sanguíneo de la persona donante. El proceso es básicamente el mismo que de una donación normal, aunque más extenso en su duración, entre 60 y 90 minutos frente a los 20 de la donación tradicional. La extracción se realiza en ambas a través de una única vía en el brazo. Sin embargo, en la aféresis, la sangre no va directamente a una bolsa de depósito como en la donación tradicional, que luego debe ser procesada para los cultivados, sino que es inmediatamente centrifugada por el separador celular. Proceso. Se coloca el sistema estanco para que circulará la sangre en un ambiente estéril. Las bolsas, el sistema centrífugo y el casete propulsor. Es de un solo uso y se desea realizar la donación. Después se introducen los datos físicos, sexo, altura, peso, así como los niveles de concreto y la cantidad de cada componente que queremos obtener. Al completar el sistema, se añade un anticoagulante y se realiza la función. A partir de ahí, el separador extraerá, actuará, separará y retornará la sangre de forma automatizada. Tres válvulas a diferentes alturas en el sistema centrífugo permiten al personal del banco de sangre seleccionar en cualquier momento el componente a extraer. Primero se obtiene el plasma, luego las plaquetas. Se activa
hemodiálisis se refiere a la donación exclusiva de plasma. Gracias a la larga duración del plasma conservado a bajas temperaturas, es posible mantenerlo refrigerado hasta la siguiente donación. A los 3 meses y con los resultados correctos de la nueva analítica, se aprueba su uso clínico, una cuarentena que aumenta la seguridad transfusional. Bien, chicos, para ver. Ellos, como escucharon allí, ellos en ese país que pienso que es España. Ay, no. Ellos están hablando de que el plasma lo tienen en cuarentena 3 meses. Me imagino que para que se inactiven algunos otros virus, priones, etcétera, que estén presentes en el plasma, que con las bajas temperaturas de congelación, entonces inactivan por completo algún otro microorganismo que no es medible, que no se puede medir o que no está en las leyes medirlo. Entonces, es lo que puedo deducir de lo que ella dijo, que dejan que el plasma en frío mantenga una cuarentena de 3 meses y después entonces se pueda utilizar. Nosotros acá no hacemos eso. El plasma, una vez que las pruebas serológicas ya salen, se puede utilizar inmediatamente o al día siguiente se congela y se puede descongelar. No tenemos ese tipo de protocolo. También habló de que una donación dura 20 minutos, la convencional. 20 minutos si usted se sienta, dice su nombre y todo eso, pero en realidad la misma extracción, el proceso de extracción de la sangre solamente va a durar aproximadamente de 6, 8, máximo 10 minutos, porque se van a buscar entonces las mejores venas. ¿Alguna pregunta, chicos, del proceso? O sea, del proceso no de los que les dije, lo que les mostré hoy. Preguntas, comentarios.